Imagina un hombre que podía conquistar un mitin con una sonrisa y a la vez desatar rumores con una simple mirada cruzada en un corredor oscuro. Un presidente que nacionalizó industrias, enfrentó tempestades diplomáticas y encendió pasiones en salones discretos. Si alguna vez te preguntaste cómo la ambición política y el magnetismo personal pueden encenderse en la misma mecha, quédate. La historia de Adolfo López Mateos es un ascenso vertiginoso que brilla con logros y chisporrotea con susurros, cartas dobladas y puertas que se abren de madrugada. Nació en una tierra sacudida por pólvora y promesas, y creció escuchando cómo la Revolución Mexicana no solo cambiaba gobiernos, cambiaba destinos. Antes de ser el hombre de los trajes impecables y la sonrisa de anuncio, fue un joven delgado, atento, que aprendió pronto a medir a la gente por la forma en que miraba, no por lo que decía. En su infancia, la figura que más pesaba no fue un general de botas brillantes, sino una mujer, su madre. Ella fue abrigo, brújula y disciplina. En su casa, el silencio nunca fue neutral. El silencio era el lenguaje de la decisión. Él entendió que el mundo se conquista primero con el oído, después con la palabra y al final con el gesto correcto en el momento exacto. Desde temprano descubrió que la voz puede ser un arma. Leyó, discutió, se templó en aulas donde el polvo del pizarrón se pegaba a la piel como una advertencia de que el que no estudia se queda atrás. No tardó en darse cuenta del otro filo de su carácter, un encanto casi inevitable. No era solo guapo, era atento. Sabía inclinar la cabeza, preguntar lo justo, reír a tiempo. Y sí, eso atraía miradas. De compañeras de clase, de profesoras, de mujeres mayores que intuían en aquel joven algo más que futuro, una especie de promesa tácita de que con él la vida podía sentirse más luminosa. No era un Don Juan de novela barata, era un orador en formación que comprendió que la política empieza en el aura que exhalas al entrar a una sala. Cuando dio el salto a la arena pública, no fue de golpe, fue a pasitos calculados. Se curtió en la palabra escrita, en la palabra dicha y en la palabra que no se dice pero se asiente con una ceja. Aprendió a negociar en mesas donde el café se enfría entre manos inquietas. En ese tránsito, otra mujer marcó su pulso. La maestra que le habló del deber, la que le insistió en que la educación no es una escalera para huir de la vida, sino para subirla con más peso en la conciencia. Luego la esposa, serena, discreta, una presencia de luz baja. A su lado, él empezó a practicar el equilibrio entre la vida privada y la vitrina pública, con la misma disciplina con que un torero estudia al toro en la barrera. Por fuera, el traje perfecto. Por dentro, el cálculo de cada frase, de cada foto, de cada saludo. Su ingreso al círculo mayor del poder llegó con el ritmo de los discursos que primero se aplauden por cortesía y acaban rompiendo palmas por convicción. Mostró que podía hablarle al obrero sin condescendencia y al empresario sin servilismo. Su carisma era ese raro oro político que pocos funden sin quemarse. Parecía natural, pero estaba trabajado con precisión. Trepó y al trepar depuró su estilo. Seguridad al caminar, economía de adjetivos, sonrisa que dejaba entrever no los dientes, sino la intención.
En los pasillos largos del poder, las mujeres lo miraban de reojo, algunas fascinadas por el aura, otras alertas a su capacidad de convertir la cortesía en licencia. Detrás de cada apretón de manos había un mapa. Detrás de cada fotografía oficial, una edición cuidadosa de la vida íntima. México, por fuera, cambiaba de piel. Carreteras extendiéndose como venas nuevas, fábricas levantándose con el ritmo duro del concreto. Una clase media que asomaba a los aparadores con la boca abierta. Y en medio de ese país que bulía, él pulía su promesa. Estabilidad, modernidad. Una bandera social que no olvida que, en la esquina, siempre hay un vendedor de tamales y una niña que necesita escuela. En tribunas atestadas, su voz sonaba como un motor bien afinado. No tronaba, vibraba. Si él decía, ¡vamos!, la gente decía, ¿por dónde? Y ese ¿por dónde? Lo llevó al despacho donde la historia no perdona ni los bostezos. Llegó a la silla grande con el reloj mental adelantado. Sabía que no bastaba con administrar, había que imprimir un sello. Entendió que el país necesitaba electricidad y horizonte más que eslogans repetidos, que el futuro pasaba por instituciones que dieran seguridad al que trabaja para el Estado, por hospitales en los que no fuera un milagro encontrar una cama y por una diplomacia capaz de caminar en cuerda floja sin perder el sombrero. Lo hizo con una mezcla deliberada de cálido y firme. El abrazo para la cámara, el decreto para el diario oficial. Pero el poder, como un espejo malicioso, devuelve la imagen con una sombra añadida. Ser presidente te vuelve voz de trueno y secreto de susurros. Empezó entonces la coreografía doble, la agenda pública, visitas de Estado, inauguraciones, decisiones que cambian industrias, y la agenda privada, hecha de escenas discretas, cartas a mano en papel que cruje, conversaciones en salones que olían a madera y a perfume caro. Su matrimonio continuaba, sólido en lo institucional, respetado en el protocolo, sostenido por afecto y complicidad. Y sin embargo, la condición humana y el magnetismo del personaje tejía alrededor historias que la prensa formal no contaba, pero el país repetía en voz baja. No es que él buscara el escándalo, era que el escándalo sabía encontrar el brillo. Reuniones de trabajo que se alargaban, amistades femeninas que cruzaban a la historia por una puerta lateral, confidencias amables que no traspasaban el límite. O sí, siempre rondó esa pregunta. En el juego de los límites, él fue un malabarista que rara vez dejaba caer la pelota. La política exterior lo enfrentó a un mundo con nervios de acero. Guerra Fría, misiles apuntando desde islas cercanas, presidentes vecinos que exigían definiciones. Y allí, otra vez, apareció ese rasgo suyo, el tacto. El mismo tacto con el que podía calmar a un líder sindical en una mesa tensa, lo aplicaba para mandar mensajes sutiles a Washington, para tender la mano sin arrodillarse, para reclamar lo justo sin encender incendios innecesarios. Esa fineza diplomática tenía un hermano gemelo en su forma de moverse entre las mujeres. No era un depredador, era un seductor de modales antiguos, más abanico que ariete. Por eso las historias nunca sonaban a violencia, sino a fascinación. Y por eso mismo desataban tanta conversación. Entretanto, el país sentía los golpes y los abrazos de su sexenio. Las luces encendidas en comunidades donde antes la noche caía como un telón definitivo.
los trabajadores del Estado recibiendo un nuevo entramado de derechos y servicios, las empresas eléctricas transformadas en símbolo de soberanía. La gente lo veía inaugurando, cortando listones, sonriendo en fotografías que iban a parar a periódicos y salas. Y, en paralelo, había esa otra película, con otro tipo de brillo. Recepciones donde la música bajaba a medianoche. Salones de hotel con alfombras gruesas que apagan los pasos. Una plática al oído más cerca de la oreja que del protocolo. El mismo hombre que firmaba leyes con pulso firme, a veces firmaba tarjetas con frases atentas para quienes lo habían cautivado con una conversación inteligente o una carcajada inesperada. El magnetismo tiene un costo. Siempre hay alguien contando. Y a él, a diferencia de tantos, lo contaron vivos, no muertos. Amigas que juraban que solo había cortesía. Conocidos que sabían que la cortesía puede transformarse en confianza. Colaboradores que, por lealtad, cubrían con discreción la vida cotidiana del hombre más observado del país. Su esposa, educadora, templada, de una dignidad que imponía respeto, ocupaba el lugar que le correspondía en la escena pública con una serenidad que a veces parecía hierro. Nunca fue un adorno, fue presencia, y su presencia, sólida, hacía que el país se preguntara menos y mirara más los actos de gobierno. Pero el rumor nunca duerme del todo, y en ese murmullo constante, él aprendió a administrar no solo la economía o la diplomacia, también el mito. Para entender a López Mateos hay que admitir un hecho incómodo. La historia pública y la privada no caminan en paralelas perfectas. A veces se cruzan y chispean. Él lo supo y jugó con esa tensión como quien afina una guitarra antes del concierto. Cuando visitaba una fábrica, tocaba la maquinaria con la palma abierta, como si bendijera un tiempo nuevo. Cuando asistía a una cena formal, su sonrisa cortaba el hielo como cuchillo afilado. En ambos escenarios, las mujeres eran parte esencial del paisaje, obreras con manos cansadas que lo miraban con orgullo, reporteras que descubrían en su modo de responder una complicidad ligera, invitadas de sociedad que revoloteaban a su alrededor, midiendo la distancia entre su anécdota y su anhelo. Él saboreaba esa energía, sin olvidar que, al final, todo se sostiene en lo que queda por escrito: decretos, acuerdos, discursos. Pero incluso los decretos tienen reverso humano. La noche previa a un anuncio importante, solía habitar habitaciones donde la luz no era blanca de oficina, sino tibia de lámpara. Tomaba notas, repasaba argumentos, ensayaba el ritmo de la frase que quería que el país recordara. Y en el margen de esas noches cabían llamadas que no eran de protocolo, la voz de una amiga que pedía consejo, un gracias por la plática que, para otros, significaría apenas buena educación, y para él era un recordatorio de que su carisma tenía la delicadeza de una cuerda tensa. Sabía, como lo saben todos los que conviven con el vértigo del aplauso, que el deseo ajeno es un animal que se acerca con cuidado y muerde sin avisar. Si el poder fuera foto, López Mateos dominaría el encuadre. Barbilla apenas alzada, mirada fija, sonrisa que no descubre del todo qué piensa. Pero el poder es película, y en la película hay escenas que la historia oficial no proyecta. La clave para seguirlo es no reducirlo a un cliché, ni santo modernizador, ni galán sin freno. Fue un político que entendió su época, y una época que, fiel a su naturaleza, entendió que la fascinación no se legisla. Su vida íntima no se desbordó en escándalos que incendiaran el país, pero sí dejó un rastro de anécdotas, de coqueteos disciplinados,
de amistades femeninas con peso específico, de encuentros donde el límite fue una línea de tiza que se dibuja y se borra según la hora. Imagina el instante en que la cámara se acerca y la multitud se vuelve un mar en cámara lenta. El presidente, impecable, levanta la mano. La banda militar marca un pulso grave. Y en un balcón lateral, una mirada femenina lo sigue con una mezcla de admiración y alerta. Ese es el ritmo secreto del sexenio de Adolfo López Mateos. Tambores de Estado por fuera, latidos humanos por dentro. Si en la primera parte lo vimos asomarse al pináculo, ahora lo observaremos respirar dentro de la cúpula, donde cada decreto tiene una sombra, cada sonrisa pública tiene un eco privado, y cada cena de protocolo puede torcerse, sin avisar, hacia una confidencia que nunca saldrá en los periódicos. Su gobierno arranca con una promesa de precisión: llevar electricidad al rincón donde aún se cocina con ocote, hacer que un trabajador del Estado conozca no solo su salario, sino sus derechos, convertir la educación en objeto tangible que cabe en la mochila de un niño, libros de texto gratuitos, olor a tinta nueva, páginas que crujen con la promesa de futuro. Es la épica de lo concreto: postes que se alzan, presas que doman ríos, ferrocarriles que atraviesan amaneceres, un país que empieza a verse a sí mismo en el espejo de la modernidad y se reconoce más alto. La nacionalización eléctrica no fue una palabra de tribuna, fue un golpe en la mesa, un "esto es nuestro", pronunciado con la seguridad del que no tiembla ante la reacción. Y en ese mismo calendario de hechos, la creación de instituciones para los trabajadores del Estado luce como una red tendida bajo una cuerda floja. Si caes, hay manos. Si avanzas, hay piso. Pero la casa presidencial no es solo escritorios y mapas. Es también un escenario donde la coreografía del poder se baila con trajecito de etiqueta y tacones. La primera dama, educadora de oficio, ocupa la escena con una sobriedad que eleva, no que adorna. A su lado, él es la estampa del hombre que entiende que la familia es un símbolo y el símbolo protege. Aparece en escuelas, en hospitales, en eventos culturales, y en todos la pareja parece una arquitectura clásica, sobria, firme, sin estridencias. Sin embargo, ese mismo edificio elegante tiene corredores por donde se escurren voces bajitas y risas apenas contenidas. Las recepciones diplomáticas, esas noches donde la plata refleja los candelabros en multiplicaciones infinitas, son territorio de silencios elocuentes. Allí, el mandatario exhibe su otra pericia: leer el clima emocional de una sala como quien adivina lluvia antes de que caiga. Se acerca a la delegación extranjera con una broma medidísima. Guiña, no con el párpado, con la entonación: que México sabe sonreír sin pedir permiso. Y entre saludos, una escena. Una periodista joven, libreta en mano. Una intelectual de vestido austero. Una empresaria de risa contagiosa. Las tres, cada una desde su mundo, observan cómo el hombre poderoso administra no solo el tiempo, sino la atención. La atención, bien dosificada, es una moneda. Y López Mateos la invierte con la puntería de un francotirador. La política exterior le exige equilibrios de circo. La Guerra Fría convierte cada comunicado en un juego de espejos. De un lado, un vecino colosal que reclama definiciones. Del otro, la intuición histórica de que México no se presta a expulsar amigos por orden ajena.
El presidente pone un pie en cada orilla y mantiene la vista en el horizonte. Independencia sin bravatas huecas. Cordialidad sin servilismo. Ese tono, mitad terciopelo, mitad acero, le abre puertas y, de paso, le crea un aura doméstica peculiar, la del hombre que logra decir no en voz baja y que su no suene a sí a México. En esa misma cuerda floja, su figura crece. El orador de plaza es ahora el diplomático que no eleva la voz, y ese control, esa respiración contenida que sostiene notas largas sin romper, también vibra en los salones privados. No es que tenga tiempo de sobra, es que sabe dilatar el instante. Una conversación tras la ceremonia deriva, sin aspavientos, hacia una charla sobre libros. Una firma de convenio termina con una breve caminata por un jardín donde el perfume de las bugambilias compite con el de un Chanel bien elegido. Él habla de arte prehispánico, de la necesidad de un museo que ponga a México frente a sí mismo. Habla de poesía como quien ha subido escaleras de mármol y sabe que el mármol se enfría si nadie lo mira. Algunas mujeres, acostumbradas a hombres que rugen o que fingen, descubren una variante peligrosa, un seductor que escucha. Y ahí está la trampa. Cuando alguien te escucha, bajas la guardia. Él no promete la luna, promete atención. En el mundo del poder, eso basta para encender fantasías y redactar cartas. Cartas reales o cartas imaginadas. Cartas que quizás se escriben y se rompen. Cartas que viven solo en bocas amigas. En cualquier caso, la mística se alimenta. El presidente no es solo un cargo, es una presencia. Mientras tanto, el tablero interno cruje. Sindicatos que miden su fuerza, empresarios que calculan su margen, campesinos que esperan que el Estado les cumpla a pie de parcela. López Mateos, que le hablaba al obrero sin paternalismo, convoca a líderes rudos y les ofrece café negro y una ruta. Concesiones razonables a cambio de orden. Los convence no con amenazas, sino con una pedagogía del poder. Si todos tiramos del mismo cable, el foco enciende. Ese mismo pulso lo aplica a la cultura, patrocina, impulsa, inaugura, levanta teatros, empuja museos, ordena que el libro, ese artefacto sospechoso de despertar conciencias, llegue a la cocina de la casa más humilde. Su sexenio, visto desde el aire, es un mosaico de obras y gestos. Visto de cerca, es un puñado de miradas que dicen más que 100 actas. Hay escenas que lo definen. 1. Entra a un taller donde mujeres ensamblan pequeñas piezas para aparatos eléctricos. Se arremangan las batas y lo miran de frente, sin timidez. Él comenta algo sobre la destreza de sus manos, sobre cómo el progreso tiene textura de metal y olor a aceite. No suena condescendiente, suena genuino. Ellas sonríen porque esa frase les reconoce la dignidad del oficio. Otra escena. En una escuela rural, una maestra le muestra un pizarrón lleno de sumas. El presidente mete la mano al bolsillo, saca un pañuelo, un gesto mínimo, coreografía de señor antiguo, y limpia una esquina del pizarrón para escribir una palabra. Futuro. La maestra asiente. Los niños aplauden. La foto captura algo más que propaganda. Captura un estilo. Y luego también están los salones de alfombra gruesa donde la música se vuelve conversación. Una invitada le cuenta su proyecto social. Otra le pregunta por la última exposición de arte. Una tercera le confiesa, medio en broma, que los presidentes deberían dormir menos y escuchar más. Él responde con una ironía suave que no hiere, deja la puerta entreabierta para más conversación
y a la vez la cierra en el momento exacto para que nadie confunda el aire fresco con licencia. Su matrimonio, visto desde la calle, es una postal de sobriedad y pacto. La primera dama, de paso silencioso y mirada atenta, sostiene el tono de la casa como un diapasón en una orquesta. Ajusta, serena, afina. Nunca compite con el reflector, lo domestica. Eso, paradójicamente, alimenta el mito, porque donde hay orden, la imaginación busca grietas, y las grietas, en política, no siempre son hechos. A veces son historias que la sociedad se cuenta para vivir lo que no vio. Aquí un rumor sobre una amistad que habría cruzado de lo profesional a lo personal. Allá una anécdota con ese tono de "me contaron" sobre una carta sin membrete. Más allá, el retrato de una reportera a quien el presidente habría mirado con un segundo de más. Nada que incendie el país. Todo lo suficiente para mantener encendido el murmullo. Él lo sabe y gobierna también esa esfera intangible. Ni desmiente con aspereza ni se presta al chisme. Deja que el tiempo haga su trabajo. Hay un punto, sin embargo, donde lo íntimo y lo público se rozan con chispas. El carisma enciende entusiasmos, y el entusiasmo mal conducido amenaza con volverse anécdota maliciosa. En ese filo de navaja, López Mateos recurre a su disciplina. Colabora un círculo cercano que entiende el código. Discreción sin servilismo. Cortesía sin abuso. El presidente aprende a decir gracias a tiempo, a despedirse cuando la conversación aún estaba buena, a no aceptar una segunda copa que borre el límite entre la sonrisa y el malentendido. Su biografía sentimental, lo que se sabe, lo que se adivina, lo que se inventa, opera como un telón de teatro. No detiene la obra, la enmarca. Y no es casual que las mujeres en su entorno aparezcan a menudo como mediadoras culturales, maestras, periodistas, artistas, organizadoras de beneficencia. Con ellas conversa no solo de política, sino de país, cómo se construye ciudadanía con la misma paciencia con que se borda un mantel, cómo se forja autoestima nacional no a gritos, sino con museos, libros, parques. Quien haya caminado por los pasillos del poder sabe que a cierta hora la risa suena distinto. Entre la 1 y las 2 de la madrugada, cuando los protocolos ya lloraron su último violín, un comentario puede cruzar una frontera. Es allí donde la prudencia vale su peso en oro. Él, que no es santo, tampoco es imprudente. Prefiere el halago elegante a la conquista tosca. Prefiere la complicidad verbal. Ese intercambio de referencias, bromas cultas, guiños, al gesto que pudiera delatarse en una fotografía. Lo seduce lo femenino cuando es, además, intelectual. Conversación que sube de escalón. Discrepancia argumentada. Curiosidad auténtica. Eso lo protege y a la vez lo vuelve más magnético, porque pocas cosas atraen tanto como un poderoso que parece no perseguir. Todo esto transcurre mientras el país se mueve como un telón pintado a toda prisa. Hay logros que dejan huella, sí, y también conflictos que obligan a probar la templanza del Estado. En tiempos donde la protesta social empieza a afinar sus voces, el gobierno se presenta a sí mismo como el director de una orquesta que no puede desafinar. La seguridad del tono presidencial es un bálsamo para muchos y una provocación para otros. Él responde con una mezcla de firmeza y cortesía. Escucha, negocia, decide. El reto es que en la memoria la gente guardará tanto el contenido de las decisiones como la estética del gobernante.
Y la estética de López Mateos, con su peinado impecable y su sonrisa de filo fino, queda instalada en el imaginario como la de un país que quiso modernizarse con buenos modales. Visualiza ahora una mesa larga, mantelería blanca, copas alineadas como una flota de cristal. A su derecha, una embajadora de dicción perfecta le habla de cooperación cultural. A su izquierda, una escritora le describe con pasión una novela que nacerá en un barrio de la capital. Él escucha con ese gesto que combina ceja atenta y media sonrisa. Sus dedos, siempre medidos, juegan con el borde de la servilleta. No es un tic, es un metrónomo. Marca el compás de lo que dice y de lo que calla. En cierto momento, el presidente suelta una frase que parece casual, pero es aforismo. El poder que no se educa, se desboca. Las mujeres asentirán, y quienes lo oyeron repetirán la línea por años, como si hubieran estado ahí. De eso también está hecha la leyenda, de pequeñas sentencias que se pegan a la lengua como caramelos duros. Es imposible separar esa gramática íntima de su apuesta cultural. El México que él imagina se mira en salas altas, esculturas colosales, vitrinas que contienen la memoria prehispánica como si fuera fuego frío. Ese impulso, más que un capricho, es política pura. Una nación que exhibe su pasado con orgullo se para derecha frente al mundo. Las mismas mujeres que llenan los salones con perfume y conversación llenan al día siguiente las salas de un museo con ojos brillosos. El presidente recorre las maquetas, toca apenas las piedras antiguas, como si temiera despertarlas, y piensa en una ecuación sencilla. Si el niño de Oaxaca ve su cultura en un museo de clase mundial, el niño de Oaxaca camina más erguido. Esa clase de ideas, dichas así, sin eslóganes, seduce a mentes finas. Y ese círculo virtuoso, proyecto, conversación, complicidad, se vuelve parte de su magnetismo. Pero la biografía no es una postal perpetua, es una cinta que avanza y, con el tiempo, el cuerpo presenta las cuentas. El horario de hierro, los vuelos, las recepciones interminables, las tensiones con un mundo que juega a la ruleta nuclear, el equilibrio doméstico multiplicado por 1000 eventos, todo cobra peaje. De pronto, el rostro que no conocía flancos ahora muestra cansancio en la comisura de la mirada. Quien lo trata de cerca lo nota. Alguna tarde de discurso se come una sílaba. Alguna noche de cena el chiste llega medio segundo tarde. Él, que tanto ha hecho del autocontrol un escudo, niega con elegancia el desgaste. Pero el desgaste, como el rumor, no pide permiso. En este tramo, la relación con las mujeres vuelve a funcionar como un termómetro. En la calle, las obreras le siguen aplaudiendo. En la prensa, las periodistas reconocen que sigue sabiendo responder con astucia. En los salones, las invitadas distinguen algo más íntimo, una vulnerabilidad nueva, una humanidad que se filtra. El hombre que antes parecía inagotable, ahora escucha con una paciencia más lenta, como si cada palabra buscara su silla antes de sentarse. Y esa vulnerabilidad, paradójicamente, incrementa su atractivo, porque la fortaleza fascina, pero la grieta conmueve. Varias complicidades femeninas que fueron chispa se convierten entonces en abrigo. Un consejo de buena fe, una recomendación de médico, una insistencia en que duerma más. No son amantes de novela, son aliadas invisibles de un hombre que carga el país al hombro y de vez en cuando mira por la ventana y suspira. No hay escándalo que lo devore, no hay cataclismo sentimental que lo arranque de su eje institucional.
Lo que hay es una constelación, estrellas más brillantes, estrellas apenas visibles, todas orbitando a distancia prudente. Algunas por la simple razón de que en el poder la proximidad quema. Otras porque la primera dama, silenciosa y firme, marca, sin decirlo, un perímetro de respeto. Ese perímetro no impide el magnetismo, lo encausa. Y el magnetismo, así, se vuelve combustible para causas públicas, campañas de salud que requieren voceras, iniciativas culturales que necesitan madrinas, proyectos sociales que florecen cuando una red de mujeres los teje con hilos de paciencia. Súmale a todo esto el pulso económico de un país que abre aparadores y compra su primer refrigerador, que enciende la tele y ve un mundo de blancos y negros que parecen metáforas de la Guerra Fría, que apunta a una clase media incipiente que mide su progreso en electrodomésticos y cuadernos. López Mateos entiende que la modernidad no es un discurso, es un enchufe, y el enchufe, para ser útil, debe llevar corriente. Esa es la metáfora que lo acompaña. La política como instalación eléctrica, cableado, transformadores, fusibles. Si la luz no llega, todo lo demás es discurso bonito. Si la luz llega, el discurso se vuelve verdad. En esa verdad, las mujeres vuelven a aparecer no como pie de foto, sino como columna vertebral. Madres que prenden el foco de noche para ayudar a los hijos con la tarea. Maestras que, con los libros gratuitos, convierten el aula en territorio de igualdad. Enfermeras que, en hospitales mejor equipados, amortiguan el golpe de las enfermedades con manos entrenadas. Y sin embargo, incluso una red bien tendida enfrenta tormentas. En la geografía internacional, un evento en una isla cercana vuelve el Caribe un avispero. En el mapa doméstico, tensiones sociales afloran como grietas en una presa. El presidente, conocedor de la ingeniería del consenso, hace lo suyo. Abre válvulas, alivia presión, apela a la sensatez. Su palabra, que solía bastar, ahora debe pelear con el ruido de una época que aprende a gritar. Él responde sin perder el estilo. No improvisa rabias, no cede el timón a la ocurrencia. Esa serenidad traducida en televisión se vuelve una marca. El país ve a un hombre que, además de gustarle a las cámaras, les exige respeto. Su relación con la imagen, esa amante difícil, se mantiene fiel. Lo quiere y él la domina. En las fotos su sonrisa conserva la geometría. En la pantalla su voz conserva el timbre. Es un pacto silencioso entre el hombre y su retrato. Queda una escena final de esta segunda parte. De noche, la ciudad baja el volumen. En un despacho ocupado por lámparas de luz cálida, el presidente repasa papeles. La pluma deja trazos que no son solo rúbricas, son apuestas. De pronto, el teléfono suena con una voz amiga, no política, humana, que le recuerda un compromiso cultural para el fin de semana, una inauguración, un recital, un encuentro con lectores. Él acepta, agradece, cuelga. Después, una carta breve. Gracias por su apoyo a este proyecto. El país necesita esa sensibilidad. Lee la carta, la dobla, la guarda. Sus dedos tocan el papel con la misma delicadeza con la que, al día siguiente, tocará la vitrina de una pieza arqueológica. No hay contradicción, hay continuidad. El hombre que busca que México encienda la luz, también busca encender, con cuidado, el fuego íntimo de las afinidades. Y en ese doble encendido reside su encanto y su riesgo. Imagina un país que corre iluminado por primera vez, miles de focos encendidos como luciérnagas disciplinadas sobre montañas y llanuras, y al centro de esa constelación,
un hombre que levanta la vista y cree ver, de verdad, el futuro. En la plataforma de una obra recién inaugurada, el aire huele a cemento húmedo y a fiesta cívica. Los aplausos se pegan a la piel. Él toma el micrófono y suelta una frase redonda, sin gritos: que la luz no sea privilegio, sino costumbre. La multitud responde con una ola de ruido limpio. Y entonces, allá en primera fila, una mujer, peinado impecable, mirada firme, le sostiene la vista con una ternura que no es concesión, es pacto. Es la primera dama, sí, pero también es la maestra que ha sido siempre. Su sola presencia le recuerda que la modernidad que está empujando no es un póster, es una promesa para niños con libros nuevos. A 3 filas de distancia, otra mujer, reportera con cuaderno doblado, anota los verbos que él repite con disciplina: construir, tender, cuidar. Y en una esquina más discreta, una diplomática extranjera piensa en voz baja que hay políticos que conquistan con proyectos y otros con cortesía. Él hace ambas cosas. Bienvenidos a la zona alta del sexenio, el tramo donde la obra pública y la obra íntima tejen el mismo telar, donde cada decisión firme allega rumores suaves y donde el mito empieza a respirar por cuenta propia. El país, a esa altura, late con un pulso nuevo. La nacionalización eléctrica, ya no como grito, sino como hecho que se vuelve barullo diario de transformadores, se traduce en escenas domésticas. Una madre que por fin enchufa un foco para ayudar a su hijo con la tarea, un taller que extiende turnos sin miedo a quedarse en penumbras, una enfermera que prende equipos que antes eran lujo de capitales extranjeras. El programa de libros de texto gratuitos se transforma en olor a tinta fresca por las mañanas, en cartillas con páginas que crujen, en el murmullo de aulas donde por primera vez los niños tienen la misma oportunidad de subrayar la misma palabra. Y el tejido institucional, ese que protege a los trabajadores del Estado, ya no es decreto, es recibo, es consulta médica, es la certeza de que si te enfermas, no te quedas al borde del abismo. Él avanza por ese mapa como quien revisa una obra de artesano. Pasa la yema de los dedos por la costura, busca hilos sueltos, pide que amarren mejor el nudo. En lo internacional, pisa todavía con más cuidado. La Guerra Fría convierte cada comunicado en un arte de prestidigitación verbal. A un lado, visitas que huelen a protocolo fino. El vecino del norte llega con sonrisas medidas, guardaespaldas como sombras disciplinadas y frases que ensayan equilibrios. Del otro lado, el Caribe fermenta. México decide, con esa elegancia que no presume, mantener la conversación abierta donde otros prefieren el portazo. Él descubre que la sobriedad también es una forma de valentía, un discurso con metáforas calculadas, una foto en la que la sonrisa es cordialidad y no sumisión, un apretón de manos que no tiembla. Alguien, en un despacho con alfombra gruesa, dicta una nota. México sostiene su línea. Nadie afuera aplaude por eso en la plaza, pero las placas tectónicas de la historia registran el movimiento. Y en ese mismo tablero surge un episodio que mezcla geografía, orgullo y delicadeza diplomática. El acuerdo que, tras décadas de idas y vueltas, intenta devolver a su cauce una vieja herida fronteriza. No hace falta explicar mapas. Basta imaginar que el trazo de un río se convierte en reconciliación. Él entiende que en diplomacia la victoria no se grita, se firma. Y, sin embargo, mientras esa sinfonía de obras y gestos suena a toda orquesta, el otro pentagrama, el íntimo, improvisa jazz.
La casa presidencial, por las noches, es un teatro de luces más bajas. El día fue un torbellino de discursos, tijeras que cortaron listones, manos que se apretaron hasta el cansancio. La noche es café humeante, una bandeja de galletas que nadie toca, una conversación que empieza con «Gracias por apoyar aquel proyecto cultural» y termina, sin que nadie lo planeara, hablando de poemas, de cuadros, de por qué a veces México se reconoce más en la piedra tallada que en el espejo de hoy. A esas horas, la línea entre lo formal y lo humano se vuelve un hilo fino. Él lo camina como funámbulo experto. Ofrece atención sin prometer imposibles. Celebra inteligencia sin coquetear a lo banal. Baja la voz cuando el comentario exige ternura. La sube cuando toca poner un límite que nadie se atrevería a discutir. Hay mujeres que, por profesión o por vocación, orbitan ese ambiente con propiedad. Curadoras que pueden nombrar estelas por su textura. Periodistas que interrogan con dientes de seda. Activistas de beneficencia que organizan milagros logísticos. Él no abusa de esa energía, la canaliza. Y aún así, hay chispas. Porque el magnetismo no pide permiso. Solo busca combustible. Si alguien entrara sin citar a esas reuniones nocturnas, descubriría una coreografía precisa. La primera dama cruza un salón y la conversación se endereza como si obedeciera una batuta invisible. Nadie necesita que ella marque una línea. Su sola manera de estar la dibuja. No cae en la tentación boba de competir con la anécdota. La domestica con elegancia. Al despedirse, deja una estela de jabón fino y autoridad moral. Él la mira con una gratitud que no verbaliza, pero que todo el mundo entiende. Hay matrimonios que se sostienen con discurso. El suyo se sostiene con pacto. Ese pacto no es una cárcel para el magnetismo del presidente. Es su cauce. Y aún así, los murmuros existen. La ciudad entera lleva en la lengua esas historias de «me contaron», esas postales borrosas donde un comentario pudo ser coqueteo, un halago pudo ser invitación, una amistad pudo ser otra cosa. Él no juega a desmentirlo todo porque sabe que la negación indignada fabrica también leyendas. Prefiere el arma más poderosa del poder, el tiempo. En los tugurios de la memoria popular se guardan escenas concretas. La vez que salió de una recepción cultural pasada la medianoche y, antes de subir al auto, se detuvo a hablar con dos estudiantes que, con nervios obvios, le pidieron apoyo para una biblioteca comunitaria escrita en fichas de colores. Él no solo prometió ayuda, pidió dirección, nombres, cuántos anaqueles, qué títulos. Ese gesto, que por la mañana se volvió instrucciones precisas, dio a varias jóvenes la sensación de que estaban frente a un hombre que no distinguía afecto de tarea pública. Y ese es el punto. La frontera, en él, es borrosa pero honrada. Lo mismo ocurre con reuniones improvisadas. Un ensayo de orquesta juvenil lo hace aplaudir con un entusiasmo que rompe el protocolo. Una exposición de textiles lo detiene frente a un telar donde una mujer mayor teje y él se queda mirando el vaivén como si leyera una partitura. Al día siguiente, los periódicos publican la foto con pie sobrio. En el mismo diario, calle abajo, un chismógrafo sin firma repite: «Dicen que anoche tal señorita...». Nada que pueda probarse, todo lo suficiente para prender curiosidad. No hay que engañarse, el poder también cansa. Después de tantas inauguraciones y discursos, el cuerpo empieza a negociar con el calendario. Las jornadas se alargan como sombras de fines de tarde.
Al principio es un dolorcillo que se puede domar con café. Luego, una fatiga que se disimula con sonrisa. Alguien cercano recomienda chequeos con médicos de bata cruzada y guardarropas clínico. Él, fiel a su gimnasia de autocontrol, posterga. No es soberbia, es la trampa del deber. Después de la gira, al terminar este acuerdo, cuando libremos tal episodio, pero el cuerpo no negocia con medidas de estado. Hay noches en que ya sin cámaras respira hondo para atrapar un aire que de pronto parece tímido. En esas mismas noches, las mujeres sensibles a los ritmos del cuerpo lo notan. La esposa, que no se permite el drama, sugiere con firmeza dulcísima: descansa. La amiga inteligente, aquella que siempre tiene un dato útil, sugiere médicos, estudios, terapias. Una periodista que no pierde detalle apunta en su libreta, sin intención de publicar, que la mano con la que firma parece tardar una décima de segundo más en obedecer. Entretanto, la maquinaria pública no se detiene. Los grandes proyectos culturales llegan a la estación del acto simbólico. Un museo que pretende ser corazón, memoria y escaparate de la nación abre sus puertas. La ciudad entera se convierte en cortejo. Damas con vestidos de telas que murmuran, caballeros de andar medido, fotógrafos con lámparas que muerden el aire, intelectuales con frases filosas preparadas para el cóctel. Él cruza el umbral con un orgullo que no se disimula, y al tocar apenas el frío de una piedra milenaria, parece a punto de pedirle perdón por haberla guardado tanto tiempo fuera de la vista del pueblo. Hay algo hondo en ese gesto. El hombre de los cables y los transformadores, el de las pensiones y los libros, ahora entrega un templo laico para que México se mire sin pena. Una mujer, guía joven del museo, le susurra al oído el nombre de una pieza y su era. Él lo repite con respeto. La primera dama, a un paso, contempla la escena como si entendiera que esa sala es también un aula. Un aula enorme donde cada vitrina es un pizarrón que respira. Al terminar el recorrido, los aplausos suenan distintos. No celebran a un gobierno, celebran una identidad. El rumor, sin embargo, no se disuelve en eventos solemnes. Es maleable. Cambia de tono, se adapta. Si el presidente aparece vulnerable, el rumor se vuelve protector. Si aparece resuelto, se vuelve travieso. Circulan esas historias que nadie rubricará, pero todos acatarán. Que tal noche, en tal recepción, se quedó conversando con una escritora cuya ironía le sacó una risa franca, que a una actriz de teatro le envió una tarjeta con 2 líneas de entusiasmo por un monólogo sobrio, que a una académica le pidió bibliografía como quien pide agua. No hay escándalo porque no hay abuso. Y sin embargo, la suma de pequeñas escenas alimenta el mito del magnetismo. A veces los mitos no nacen en la cama, nacen en la conversación. Un mediodía preciso, mientras el sol cae a plomo sobre una gira del interior, la agenda se sacude. Cruzar una carretera, inaugurar, volver al avión, aterrizar en otra ciudad y repetir la secuencia. El cuerpo dice basta con una punzada que no respeta el horario. Él lo disimula. La voz apenas baja un tono. El rostro retiene la geometría de la sonrisa. Pero al anochecer, ya en privado, se sienta como quien acepta un trato. No con el país, con su organismo. Las consultas se vuelven agenda paralela. Los salones que antes olían a cera y a perfume ahora huelen a ratos a antiséptico. La primera dama toma las riendas de esa discreción con la misma mano firme con que sostiene una escuela.
Los colaboradores más cercanos apagan incendios mediáticos antes de que prendan. Y entre visitas médicas y encargos pendientes, llegan sobres con letra cuidada. Cuídese, señor presidente. Usted nos enseñó que los libros llegan a todos. Deje que el descanso le llegue a usted. Gracias por escuchar aquella noche. Ahora, escuche a su cuerpo. Firmas de mujeres, generalmente. Algunas llevan el sello de una institución. Otras, el perfume de lo particular. Él las lee todas. Duerme poco. En el tablero exterior, los años de su mandato avanzan hacia el cierre con una mezcla de triunfo y gravedad. Nadie puede negar el catálogo de obras ni el pulso diplomático. Tampoco se puede negar que la época, a ambos lados del mundo, tensa la cuerda. Él quisiera cerrar con una pieza perfecta. Un país que se mira al espejo y se reconoce más digno, más articulado, más preparado. Y, en esencia, lo logra. Pero ese logro, como todo logro humano, pide un precio. El desgaste se hace visible en detalles mínimos que solo captan ojos entrenados. Una pausa de 3 segundos más larga de lo habitual antes de responder una pregunta filosa. Un gesto de dedos que antes fue música y ahora es metrónomo cansado. Las mujeres que lo rodean, porque siempre hay mujeres alrededor de lo público, sosteniéndolo sin aspavientos, acercan un vaso de agua, acomodan un cojín, sugieren una silla. Son detalles de cuidado, y el cuidado, en un ambiente de acero, es el lujo más raro. Hay, en este tramo, una escena que queda tatuada en anécdotas privadas. Una tarde de museo, no de inauguración, de visita técnica, entra con pocos acompañantes a revisar una sala que no quedó como quería. El guía explica, la curadora interviene. Un restaurador espera con guantes listos. Él, en vez de pedir que muevan tal pieza, que cambien tal vitrina, se queda en silencio unos segundos. Luego, con la voz bajita que reserva para lo importante, dice: «Aquí falta aire». La curadora asiente, entiende todo. Deciden abrir espacio, bajar luz, dejar que la pieza respire. Al salir, una joven del equipo se le acerca y le agradece que haya escuchado. Él contesta con una broma que apenas roza el coqueteo. Si no escucho aquí, el museo me corre. Ríen, nada más. Pero cuando esa joven cuente la anécdota años después, alguien, inevitable, guiñará el ojo como quien dice: «Ya sabes cómo era». Y sin embargo, lo que era en esas escenas no es lo que el chisme siempre quiere. Era un hombre seducido por la inteligencia que, a veces, perdía un segundo extra en una mirada. Eso es todo. Y en el rumor, ese todo es infinito. La bajada del telón presidencial se planea con escrúpulo. El país ve el ritual de siempre. El informe, las despedidas, las manos en alto. Él sonríe. La primera dama sostiene el pulso del protocolo con compostura clásica. La ciudad aplaude como si entonara un himno sin letra. Pero puertas adentro, la trama es otra. Aparecen consultas más serias, dictámenes con nombres latinos que no necesitan pronunciarse para pesar. La agenda privada se llena de silencios útiles. Se siente, por primera vez, el vértigo de quien mira desde el borde del escenario y sabe que, en unos pasos, la música cambiará de orquesta. Los amigos que son amigos y no funcionarios se presentan con consejos que por fin él escucha con más docilidad que nunca. La esposa, esa figura de sala de clase convertida en ancla de estado, se vuelve capitana en el timón doméstico.
Y, alrededor, como constelación fiel, orbitan mujeres que no piden nada, ofrecen contacto de médico, ofrecen tardes de lectura silenciosa, ofrecen oraciones. Algunas de esas manos fueron motivo de murmullo. Ahora son, sencillamente, manos. En esos últimos actos oficiales aparece otra verdad. El magnetismo, lejos de apagarse, se vuelve más denso, como si la vulnerabilidad barnizara la figura con una capa de humanidad innegable. Él habla más despacio, mide cada verbo como si fuera a tallarlo en cantera. En una cena de despedida, una intelectual le dice que lo recordará por los libros y por la luz. Él contesta que a la luz hay que alimentarla a diario o se acostumbra a no estar. Ella sonríe, una sonrisa que no insinúa, afirma, y así se cierra la noche, sin estridencias, sin la escena dramática que cierto público desearía para saciar fantasías. Lo que queda es una mezcla rara de ovación y susurro. El país lo despide, la intimidad lo rodea. Las dos películas, la pública y la privada, han corrido a la par tanto tiempo que por un momento parecen la misma. Lo que viene después ya no es la banda sonora de un gobierno, es el murmullo continuo de una biografía. En esa nueva etapa, los cuerpos médicos se vuelven coprotagonistas y el calendario, que antes fue arma política, se vuelve calendario clínico. La gente, por fuera, sigue recordándolo en fotos, sonrisa, mano en alto, traje que cae impecable. Por dentro, el círculo afectivo, otra vez con las mujeres como columna discreta, le cambia la música al cuarto. Flores que no son de adorno, visitas que no son de compromiso, silencios que no son vacío, son presencia. La primera dama sostiene esa escenografía con una dignidad que desarma. No hay que decirlo, se siente. Cada quien ocupa su lugar exacto. Las historias antiguas, esas en las que el rumor quería una escena prohibida, bajan el volumen por pudor. Queda, con más nitidez que nunca, el trazo esencial de la persona, su modo de decir gracias, su humor que jamás perdió filo, su terquedad suave para creer que un país se educa, se ilumina y se honra, y sin embargo, todavía late algo más. La certeza de que su legado íntimo, eso que no cabe en bibliografías, tiene que ver con la forma en que miró a las mujeres en el espacio público. No como ornamentos, no como paisaje, sino como compañeras de proyecto. Puede haber coqueteos, puede haber cartas dobladas, puede haber guiños que una crónica rosa usaría para vender titulares. Pero debajo de todo eso hay una convicción que la gente que lo trató de cerca repite con variaciones. Le gustaba conversar con mujeres porque allí encontraba a menudo el tono exacto entre la razón y la intuición. Ese reconocimiento, nacido de afinidades reales y administrado con prudencia, es parte de su rastro. Y así, curiosamente, las mismas mujeres que inyectaron chispa a su leyenda fueron sostén cuando la luz del reflector se volvió una lámpara de cama. Imagina una casa en silencio. No el silencio solemne de las ceremonias, ni el silencio espeso de los salones oficiales al final de la noche, sino el silencio nuevo, íntimo, que deja la música del poder cuando se apaga. Afuera, la ciudad sigue su ritmo de tambores lejanos. Adentro, una lámpara tibia corta la penumbra de un cuarto con olor a papel y a medicamentos. En la mesa hay cartas dobladas, recortes de periódicos, una libreta con notas de puño firme que de pronto, como si obedecieran otra gravedad, se vuelven más cortas, más espaciadas. El hombre que antes podía sostener un país con una frase, ahora mide los verbos con una humildad inédita. Respira con cuidado, como quien aprende de nuevo a dosificar el aire.
y junto a él, sin hacer ruido, una mujer acomoda una cobija, cambia de vaso el agua, deja en la repisa un ramo sobrio. La primera dama no ha perdido su elegancia, la concentró. Es la hora en que la política baja el telón y la biografía, despojada de reflectores, muestra la textura real del personaje. Aquí empieza el tramo final de Adolfo López Mateos, el del cuerpo que presenta la cuenta, el del mito que elige qué escenas sobrevivirán, el de las relaciones con mujeres que se revelan, sin maquillaje, como una red de cuidado, prudencia y memoria. Sin el desgaste que venía anunciándose en susurros se instala como huésped terco. Llegan diagnósticos susurrados en pasillos de hospital, latines que nadie quiere repetir en voz alta, calendarios que ya no marcan giras ni inauguraciones, sino estudios, reposos, terapias. La noticia corre entre los colaboradores más cercanos como una corriente fría. Alguien, el de siempre, el que resolvía problemas logísticos con la naturalidad de quien mueve sillas, se vuelve aprendiz de enfermero. Otro, ese que revisaba discursos con lupa, aprende a leer resultados clínicos con el ceño fruncido. El equipo, acostumbrado a domar tormentas de prensa, aprende ahora el lenguaje de las pausas. Y, alrededor, empieza a formarse una constelación silenciosa. Maestras que acercan libros de lectura fácil, curadoras que proponen visitas privadas a salas en penumbra para distraer al paciente ilustre, periodistas que mandan notas manuscritas deseando buen ánimo, amigas de muchos años que llaman no para saber, sino para acompañar. Esas mujeres, cada una con su carácter, actúan como si el país, en miniatura, hubiera puesto guardia. La casa se vuelve un país pequeño con sus ministerios de afecto. Hay un despacho de la calma, la sala donde se conversa bajito sobre la vida y no sobre los asuntos del Estado. Y un ministerio de la esperanza, la recámara donde el día se organiza con objetivos modestos y victorias discretas. La primera dama gobierna ese país con más autoridad que nunca. Los horarios, las visitas, la dosificación exacta entre soledad y compañía. Nadie entra sin propósito. Nadie se queda por vanidad. Las anécdotas del "me contaron" que tanta gasolina dieron a la leyenda del seductor, aquí se apagan por pudor. Queda así la huella de esas complicidades antiguas. La escritora que manda un libro con dedicatoria sobria. La activista que pregunta si hace falta una silla especial. La diplomática retirada que ofrece el contacto de un especialista extranjero. No sobreactúan. No hacen teatro, hacen lo que siempre hicieron, sostener sin ruido. Y, sin embargo, incluso en esta nueva geografía del reposo, el magnetismo encuentra su modo de permanecer. No es ya el brillo de las recepciones ni el filo controlado de un discurso, es la gravitación del carácter. Cuando entra alguien a la habitación, él conserva esa capacidad de inclinar la cabeza, de escuchar una frase hasta el final, de responder con una broma que despeja el aire. Las mujeres que pasan por ahí, familiares, amigas, colaboradoras con bata o con libreta, saldrán con una impresión parecida. El encanto no era el traje ni el protocolo, era la atención. Incluso en enfermedad, la atención sobrevive. Y hay una lección que, sin querer, deja en esas visitas. El poder sin salud es ruido. La salud sin afecto es frío. Lo único que abriga de verdad es la mezcla exacta de ambos. Y esa mezcla, en su caso, la proporcionan ellas.
las que llegan con manos tibias y palabras precisas. Los médicos proponen rutinas. El equipo cercano protege la privacidad con una disciplina que, en otro tiempo, habrían aplicado a guardar secretos de Estado. La primera dama redacta el guión moral. Nada de exhibiciones, nada de autocompasión, nada de frivolidades. El viejo oficio de maestra asoma a cada rato, corrige suaves exageraciones, convierte los silencios en lecciones, calibra las visitas con sentido de aula, que el paciente no se canse, que el visitante no se sienta expulsado, que el cuarto conserve el clima de dignidad. Y ahí, en esa administración de lo íntimo, reaparece el tema que nos trajo, las relaciones con mujeres como brújula de su estilo. No hubo, en su biografía, el melodrama fácil que algunos asoman para vender páginas. Lo que hubo, y ahora se ve con claridad, fue una política de vínculos hecha de respeto, conversación, contención y, en casos contados, chispa bien administrada. Esa red es la que ahora lo sostiene. Fuera de la casa, México sigue su curso. Hay quien revisa su legado con listas y cifras. Los postes eléctricos siguen en pie. Los libros siguen llegando a las aulas. El museo respira con la serenidad de un templo laico que no se desgasta con los días. Los acuerdos diplomáticos firmados en su tiempo dejan todavía marcas en el mapa y en la conciencia. Pero la opinión pública, esa criatura caprichosa, hace algo curioso. Empieza a recordar su sexenio no solo por lo que dejó hecho, sino por el modo en que lo hizo. La gente repite en sobremesas escenas simbólicas, el tono que no se rompía, la sonrisa que no se derramaba, la cortesía que no pedía perdón por ser firme. Y en ese recuento aparece un capítulo recurrente. Dicen que a las mujeres las trataba con... Ahí cada quien completa la frase según sus prejuicios, pero quienes lo vieron de cerca, en oficinas y salones, afinan la precisión. Las trataba con atención que enseña, con humor que no humilla, con curiosidad que no invade. Esa memoria, más que cualquier rumor, es la que sobrevive cuando los periódicos envejecen. Hay una tarde en particular que, contada por testigos, parece condensar todo. En el jardín de la casa, con el sol a punto de ceder, él sale a tomar aire. No hay banda militar, no hay fotógrafos, hay pájaros y pasos suaves sobre la grava. La primera dama camina a su lado. A metros, dos mujeres, una amiga de la familia y una doctora, charlan en voz muy baja. Él se detiene frente a una bugambilia que arde sin ruido y dice una frase que nadie apuntó, pero que las cuatro guardaron sin ponerse de acuerdo. México también es esto: luz, silencio, compañía. No es una frase de informe, es una oración doméstica y sin embargo suena a país. Quizá por eso lo acompañaron tantas mujeres. Reconocían que su manera de mirar lo público tenía temperatura humana. El tramo final, ese que a algunos les gusta narrar como tragedia, fue, más bien, una larga lección de compostura. Hubo días grises, claro. También hubo pequeños destellos. Un joven investigador, convocado por una amiga curadora, le llevó a ver, en privado, una fotografía antigua de un sitio arqueológico. Él la sostuvo con dedos lentos, como se sostiene un pájaro, y preguntó 2 o 3 cosas precisas. No necesitó más. Devolvió la imagen con un gracias tan simple que la habitación pareció ensancharse. Otra tarde, una exalumna de la primera dama llevó a un grupo de niños a saludar desde el jardín. Él levantó la mano con ese gesto que alguna vez incendió plazas y, por un segundo, la casa entera fue zócalo. Nadie lloró.
Nadie gritó. Los niños aplaudieron porque los niños aplauden a quien saluda con ganas. Y quedó flotando la sensación de que la biografía no se había reducido al padecimiento. Resistía. A medida que el cuerpo se retiraba, el relato público afinaba su partitura. Los críticos encontraban grietas. Los leales subrayaban virtudes. Los curiosos buscaban escenas que no hubieran sido contadas. Y, por debajo de esa espuma, una corriente tranquila llevaba lo esencial. Cambió la vida de millones con decisiones que hoy damos por sentadas. Supo mantener la dignidad en tiempos de presiones externas. Entendió que la modernidad no tiene por qué sonar a trompeta. También puede sonar a biblioteca y a transformador eléctrico lejos del centro. ¿Y sus relaciones con mujeres? A estas alturas del viaje ya se pueden nombrar sin sobresaltos. Fueron espejo y sostén, chispa y dique, conversación y barrera. Hubo coqueteos, sí, y hubo admiraciones mutuas que rozaron lo peligroso y se salvaron por la disciplina de una ceja que baja a tiempo, por la autoridad silenciosa de una esposa que supo ser norte sin gritar, por un código de época que, con todos sus claroscuros, puso límites que hoy quizás se leen con extrañeza. La memoria sentimental de un país es tramposa. Recuerda menos los hechos que la música de los hechos. Y la música de López Mateos, esa que atraviesa su paso por la historia, tiene 4 instrumentos que en esta última sala se oyen con nitidez. El metal de los discursos que no sobreactuaban, la cuerda de los proyectos sociales que todavía vibran, la madera cálida de los gestos culturales que nos dieron espejo y orgullo, y la percusión finísima de su trato con mujeres que, sin caer en el folletín, supo reconocer como aliadas, interlocutoras y guardianas. Esta mezcla explica que, al hablar de él, muchos bajen la voz sin saber por qué, como se baja la voz en un museo o en un aula cuando el tema importa. Y entonces, el final. No el de cortina que cae con estrépito, sino el que se parece a un atardecer largo. Hay fecha, claro, y hubo duelo cívico, discursos justos, banderas a media asta. Pero no hace falta cargar la escena con símbolos. Basta con ver el rastro que dejan los pasos cuando se secan. La primera dama, impecable en su discreción, se convirtió en la memoria moral de ese tránsito. Enseñó que se puede despedir sin teatralidad, que se puede llorar con la columna erguida, que los países también se educan en la manera de decir adiós. Las mujeres que, de un modo u otro, orbitaban el círculo afectivo del presidente se disolvieron en la multitud común. Algunas siguieron su obra en silencio, desde escuelas, salas, hospitales. Otras guardaron fotos que con el tiempo dejaron de ser historia para convertirse en talismán privado. Y el rumor, esa criatura que alimentó chismes cuando el poder estaba en plenitud, terminó, por fin, rendido ante lo que siempre ganó: los hechos. ¿Qué queda entonces cuando bajamos el volumen de la épica y dejamos el oído pegado a la madera de la biografía? Queda una forma de estar en el mundo, la ambición que no necesita gritar, la cortesía que no pide disculpas por ser firme, la modernidad que no desprecia la tradición, el carisma que se alimenta de atención y no de abuso. Y queda, sobre todo, una lección íntima en clave pública. Un gobernante no se mide solo por las reformas que firma, sino por el modo en que mira a quienes lo miran. Él miró a las mujeres con una mezcla rara de curiosidad genuina y respeto aprendido. Cuando el calendario le quitó los escenarios,
Fueron ellas las que sostuvieron el último acto con la delicadeza de una orquesta de cámara. No hubo escándalos que arrasaran con su imagen porque no hubo desprecio en su modo de vincularse. Hubo, sí, errores humanos, coqueteos que bordearon la línea, llamados de atención a tiempo, silencios que salvaron reputaciones. Todo eso, junto, compone una ética. Si cierras los ojos, quizá puedas escuchar una última escena. Él sentado, más delgado, con un suéter que antes no necesitaba, mirando hacia una ventana donde la tarde se rinde despacio. Sobre la mesa, un libro subrayado, unas fotografías antiguas del museo que jamás dejará de ser suyo en el imaginario. Una carta breve con caligrafía limpia. Gracias por la luz. Afuera, la ciudad enciende focos que ya nadie celebra con listones. Los niños abren libros que ya nadie considera milagro. Un hospital recibe a una trabajadora del Estado que siente, sin saber por qué, que alguien pensó en ella años atrás. Y en alguna parte, una maestra pone una flor junto a una placa y se va sin decirle a nadie. Ese es el triunfo raro, el que no llena plazas pero llena vidas. Y ese es, también, el cierre más justo para un hombre cuya biografía se escribe con dos tintas, la tinta pública de los hechos y la tinta íntima de las miradas. Las mujeres que estuvieron en ambos renglones serán, mientras dure nuestra memoria, la nota invisible que hace que la melodía se sostenga. Al contar su historia así, con el pulso que empieza en la plaza y termina en la recámara, con la elegancia que se volvió escudo, con la vulnerabilidad que, al final, lo humanizó, entendemos por qué su nombre aún provoca un gesto de respeto en rostros que ni siquiera vivieron su tiempo. Adolfo López Mateos pertenece a esa familia rara de líderes cuya figura no se deshace cuando se apagan las cámaras. Se queda, como se quedan los buenos museos y las buenas escuelas, no para decirnos qué pensar, sino para recordarnos cómo queremos vivir. Y si alguna vez vuelven a preguntar por sus relaciones con mujeres, la respuesta más justa quizás sea esta. Fueron capítulos de una ética cotidiana que lo acompañó en el éxito y en la fragilidad. Le dio brillo cuando la sala estaba llena y le dio calor cuando el cuarto se quedó en silencio.